Y como siempre, muy buenas tardes, estimados. Ahora para la gente que nos ve en YouTube y cualquier otra plataforma donde esto aparezca, vamos a comenzar, ¿cierto?, la clase consultándoles si existen alguna duda y o consulta acerca de lo que vimos la clase anterior. Sí, profe, yo tengo una consulta igual. Dígame. Cuando estamos viendo eso el rendimiento, la conversión fraccionaria y la selectividad, el ¿Mm? rendimiento como que me hace una duda. Dígame. Que es como el rendimiento se hace al respecto, por ejemplo, en el ejercicio que al último decía que en el teletano había como un 90% de etano que se ocupaba y un 10% como que se desperdiciaba. Claro, Y entonces el rendimiento era en base a ese 90%, que era el que después se convertía como en un producto, que era el dióxido de carbono. claro. No en base como al 100% que entra, sino al que queda después una cuestión así, ¿o no? A ver, explícate mejor que esa parte no te la... Se supone que entra un 100%, pero este rendimiento yo lo calculo respecto al 90% que reacciona, porque hay un 10% que no está como reaccionando. ¿Correcto? Esa era mi duda, profe. Ah, ya. Sí, sí. No te había entendido la primera parte. La primera parte. Igual, profe, ese ejercicio no lo puede hacer, no lo puede desarrollar. Si lo hacemos hoy día, igual estaría bueno. ¿El último? Sí, que igual como que no se puede hacerlo, bro. Ya. A ver. Creo que no. Veamos, antes de comenzar con esto que estamos. ¿Dónde estás? Esta es la clase. Dice, el etano se quema con un 50% de exceso de aire. El porcentaje de conversión del etano es del 90%. Estoy buscando acá. Del 90%. A partir del etano que se convierte, el 25% reacciona para formar monóxido y el resto reacciona para formar dióxido de carbono. Monóxido y dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Cuál es la composición molar del gas de la chimenea en base seca? ¿Y cuál es la proporción molar de agua con el gas en base seca? ¿Ya? Y vamos, vamos a anotar algunas cosillas, ¿cierto? Primero, como siempre, que les digo, traten de anotar los datos mayoritariamente de lo que ustedes están viendo. Entonces dice que el etano se quema con un 50% de exceso en aire. 50% exceso de aire. ¿Ya? El porcentaje de conversión del etano es del 90%. La conversión. ¿Cuál es la fórmula química del etano, estimados? C2H6. C2H6, ¿ya? CH6 es del 90%, ¿ya? A partir del etano que se convierte, el 25% del etano se transforma en CO En y, CO2. y el resto En en, CO2, ¿o no?
Es que acá dice 25% que reacciona para formar CO y el resto Ah, reacciona para formar CO2. O sea, 75 forma de esto, forma CO2. Perfecto. Ya. ¿Cuál es qué es lo primero que deberíamos hacer, estimados? ¿O qué es lo primero que hicieron? lo, lo primero que hice fue ver como lo que estaba entrando y lo que salía. Ya, perfecto. Muy bien. Y se supone que entra etano y aire y sale etano, CO2, CO y aire. Y como que en el aire va metido el agua, el nitrógeno, el oxígeno A ver, y todo lo que va entra sobrando. etano, aire. El aire normalmente lo vamos a considerar como una mezcla de O2 y N2. El agua no nos importa. ¿Y qué más? Parece que nada más, ¿cierto? ¿Qué es lo que debería salir? Debería salir C2H6, debería salir O2, N2, debería salir también CO, CO2 y eventualmente H2, ¿cierto? Ya. Entonces, lo otro que tenemos que hacer ahora es identificar las reacciones químicas que ocurren, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar un poco el contexto. En estricto rigor uno debería dar primero la base de cálculo, ¿ya? Pero debido a como estamos trabajando, para clarificar y para que vean que efectivamente ocurre así, vamos a mostrar las reacciones químicas, son las ecuaciones químicas que representan lo que yo estoy escribiendo. Entonces, primero tengo una cantidad de etano que reacciona con oxígeno y forma CO, que forma monóxido de carbono más vapor de agua. Y tengo otra cantidad, ¿cierto?, de metano que reacciona con oxígeno y forma dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora con estas reacciones, con estas ecuaciones químicas? Balancearlas. Perfecto. ¿Tienen los números? No, profe, no los tengo. Acuérdense, lo que veíamos en el curso anterior. ¿Cómo más o menos sería el tema del monóxido de carbono? Veamos la primera reacción. ¿Cuántos carbonos tengo del lado de los reactivos? 2. Entonces aquí yo tengo que tener 2. ¿Cuántos hidrógenos tengo del lado de los reactivos? 6. ¿Cuántos tengo del lado de los productos? 2. Por ende, aquí tenemos, ¿cierto? Ahora 6. Estamos balanceados por el lado del etano. Vamos con el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo del lado de los reactivos? 2. ¿Cuántos tengo del lado de los productos? 5. Por ende, aquí tiene que ser 5 medios. Vamos ahora con la segunda reacción. ¿Cuántos carbonos tengo en los reactivos? 2. ¿Cuántos debería tener en los productos? 2. 2. ¿Cuántos hidrógenos tengo en los reactivos? 2. Los reactivos, 6. ¿Cuántos tengo en los productos? 2. Ahora tengo 6. Vamos con el oxígeno ahora. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? 4, 7.
Por ende, aquí tengo que tener 7 medios oxígeno. ¿Ya? Ya. Entonces, todas las preguntas que a mí me hacen son en términos molares. ¿Ya? Por ende, ¿qué es lo que voy a tener que hacer ahora? Lo que voy a tener que hacer ahora es darme una base de cálculo. Que en este caso van a ser 100 moles. ¿Ya? Podría darme cualquier número, pero 100 es un número que, como estamos hablando de porcentajes, me va a permitir trabajar el tema bastante bien. ¿Ya? Entonces, primero que todo, nos dice que la conversión del etano es del 90%. O sea que 90 de los 100 moles que yo tengo, 90 efectivamente reaccionan. ¿Ya? De estos 90, el 25% de estos 90 se transforman en monóxido de carbono. Entonces 90 por 0.25 me da 22,5. O sea que la cantidad de moles de etano que van a reaccionar en la primera reacción, o la primera ecuación, son 22,5. Y en la segunda reacción, bueno, es todo el resto. ¿Ya? En este caso son 67,5. ¿Ya? La cantidad de oxígeno ¿No es que... 77, profe? ¿Cuánto? ¿No es 77 o 67? 67. ¿Sí? 67. Ah, sí, sí. Ya. Entonces, ¿cuánto oxígeno vamos a tener? Van a reaccionar con estos componentes. Sería los 22,5 por 5 medios, más los 67,5 por 7 medios y todo eso porque decía que estaba con un exceso también de aire, ¿verdad? Sí. Y también habría que considerar ese exceso y multiplicarlo por uno más el exceso que se está dando en el ejercicio que no recuerdo cuál es específicamente. 50% de exceso. Ya. Entonces, bien ahí. Por cada 1 mol de etano en la primera reacción, yo necesito 5 medios moles de oxígeno. Por ende, para 22,5 por, bueno, 2,5, ¿cierto? Va a ser que aquí voy a necesitar 56,25. Del otro lado, voy a necesitar, ¿cierto? En este caso son 3,5, ¿cierto? Aquí son 78,75. ¿Ya? Entonces, No, profe, ¿no serían los 67,5 por 3,5? gracias. 236,25. Ahí sí. Entonces ahora este valor yo lo sumo a los 56,25 y lo multiplico por 1,5. Entonces el total de oxígeno que entra es de 438,75 moles. ¿Cuánto nitrógeno ingresa?
¿Cuánto nitrógeno ingresaría, estimados? Habría que calcularlo de acuerdo a los porcentajes de oxígeno y nitrógeno presentes en el aire, que tampoco recuerdo cuál es. Sé que es 79-21 o 29-71, no recuerdo bien cuál es, profe. No le voy a Muy mentir. bien. De oxígeno yo tengo 21% y de nitrógeno yo tengo 79%. Entonces lo que yo tengo que hacer es multiplicar este valor por 0,79 y dividirlo por 0,21. Y me queda que la cantidad de nitrógeno que ingresa es de 1650,54 moles. ¿Ya? Esa es la cantidad de nitrógeno que ingresa. ¿Cuánto monóxido de carbono voy a producir? ¿Ya? Aquí yo voy a tener, cierto, que va a consumirse los 22,5 que están aquí, y aquí se van a consumir los 67,5. Aquí se van a consumir 56,25 y aquí 236,25. ¿Ya? Monóxido de carbono, ¿cuánto se va a producir? 45 moles. 45 moles. ¿Y cuánto se va a producir de dióxido de carbono? 135. 135, ya. Muy bien. Vapor de agua, ¿cuánto se produce? En la primera reacción, 67,5. 67,5. ¿Y la segunda? 202,5. 202,5. Muy bien. Perfecto. Entonces, con toda esta información, nosotros ahora hacemos nuestro conteo. Profe, una consulta. Dígame. Con respecto como al exceso de aire, ¿ese exceso de aire es con respecto a la cantidad de oxígeno que necesita para reaccionar? Se calcula utilizando eso, claro. Ah, Claro. Entonces, vamos viendo. ¿Cuántos moles de etano salen del proceso? Saldrían los 10 moles, ¿o no? De etano. Salen Los los 10 moles 10 que no moles. reaccionaron. Efectivamente. Entonces aquí salen 10 moles. ¿Cuántos moles de oxígeno salen? Sería el 50% de exceso, que sería lo que calculamos recién, menos lo que en realidad reaccionó. Ya, serían 438,75 menos 56,25 y menos 236,25. Calculen eso. Me dio 146,25. 146,25 moles. Muy bien. ¿Cuánto nitrógeno se produce? ¿Sale? Habría que multiplicar estos mismos moles de oxígeno por la misma razón de recién, por el 0,79 y dividirlo por 0,21, ¿no? No. La cantidad de nitrógeno que sale es exactamente la misma que ingresa, porque el nitrógeno no reacciona con nada.
Bueno, monóxido salen 45 moles y dióxido salen 135 moles. Vapor de agua sale la suma que nosotros vemos aquí. En este caso serían 170. 270 moles. ¿Ya? ¿Qué es lo que deberíamos entonces hacer ahora? Voy a dejar esta cuestión acá abajo. Me está molestando bastante. Vamos a sacar ahora la composición molar del gas de chimenea en base seca. ¿Qué es lo que quería decir eso? Sin agua. Sin agua, muy bien. Entonces, base seca. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a sumar primero la cantidad de moles que yo tengo totales, que vendrían siendo 10 más 146.25 más 1650.54 más 45 y más 135. Recuerden, base seca, el agua no cuenta en esta parte. Por ende, total, yo voy a tener total base seca, voy a tener 1986,79 moles. Y ahora cada valor que yo vea lo voy a dividir por los 1986,79 moles. Entonces voy a hacer primero los 10 moles. Esto me da, perdón, por 100. Ahora sí. Me da 0,5%. Todo esto va a ser en porcentaje. Me da 146.25, 7,36%, 1650.54 me da 83,08%. 45 me da 2,26%. 135 me da 6,79%. Y hasta ahí no me ha llegado. Esa sería la composición del gas en base seca, debido a que no tengo agua por ningún lado. Vamos ahora con la otra pregunta. ¿Cuál es la proporción molar de agua con el gas en base seca? Y esto se calcula dividiendo la cantidad de moles de agua por la cantidad de moles que no son agua. Sería 270 dividido 1986.79, lo cual nos dice que los moles de agua dividido los moles base seca va a ser de 270 dividido 1986,79 y eso nos da 0,14. ¿Ya? O si gustan lo vemos al revés. ¿Ya? Podemos sacar también los moles en base seca dividido los moles de agua. Y eso nos da 1986,79 dividido por 270. Y eso es 7,14.
36. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada mol de vapor que yo estoy produciendo o que yo estoy liberando, 7,36 se nos van a son moles que no son agua. ¿Ya? Cualquiera de las dos está correcta, no hay problema, siempre y cuando sepan qué están calculando y lo puedan indicar bien, no tengo problema con ninguna de las dos. Este tipo de análisis se hace mucho, ¿ya? No crean que esto no es algo, es algo casi como, no, esto es pregunta de generada, ¿cierto? No, este tipo de análisis se hace mucho en los procesos que usan chimeneas, ¿ya? En donde yo tengo una combustión, yo obtengo, ¿cierto?, estos análisis y obtengo los porcentajes en moles de los distintos gases que estoy sacando y luego paso a obtener los porcentajes en másicos, ¿ya? Utilizando los pesos atómicos, calculo de los moles, paso a las masas, y con eso calculo el perfil o los porcentajes másicos, ¿ya? ¿Por qué se hace eso? Se hace eso porque existen distintos tipos de decretos y leyes que hacen, mayoritariamente son decretos en realidad, que hacen que uno estipulan cuánto puede contaminar una empresa y cuánto es la cantidad de material, cuánto es la cantidad de CO2 que puede producir esa empresa por cierta unidad, cierto de tiempo. Normalmente es anual, ¿ya? Y también esto lo podemos ver en los vehículos, ¿ya? Este tipo de pruebas, a lo mejor ustedes la han visto, ¿cierto?, cuando pasan por algún taller mecánico, que, como les digo, se hace a nivel industrial, pero es más común verlo en los autos por una cuestión, como les digo, de cercanía, son las pruebas homocinéticas, ¿ya? En donde yo obtengo la cantidad de gases que se... Claramente en el auto, al mecánico o a la persona que ve el auto, le interesa ciertos elementos, ¿cierto? No le interesa este perfil como tal, le interesa posiblemente el monóxido y posiblemente cuánto del combustible está saliendo, ¿ya? Pero el resto como que posiblemente no le interese mucho. Pero a nivel industrial sí interesa todo el perfil, por lo que les acabo de comentar, ¿ya? Dudas y o consultas, estimados y distinguidos. No, perfecto. Ahí quedó claro. Gracias por desarrollarlo. Bueno, vámonos entonces a la que te traje. Indicadores y balances de energía. Bueno, acá vamos a repasar un poco algunos de los indicadores que hemos estado viendo para lo que es balance másico, ¿ya? Especialmente para los sistemas reaccionantes. A lo que ya hemos visto, posiblemente vamos a sumarle algunas otras cosillas, pero la verdad es que es muy poco, porque la verdad también es este tipo de sistemas o este tipo de elementos contienen algunos temas que no es necesario ir mucho más allá. Bueno, primero, la razón molar de la producción de una sustancia. No es otra cosa que ver cuánto sale de esa sustancia menos lo que entra. Lo que veíamos anteriormente, ¿ya? ¿Cuánto sale en el ejemplo anterior, cuánto sale de etano? De etano sale 10. ¿Cuánto entra de etano? De etano entra 100.
según lo que nosotros deseamos, ¿cierto? Quiere decir que esto es menos 90. Eso quiere decir que se consumieron 90 moles del etano. Veámoslo con otro. Acá esto normalmente, todo esto, la S indica la especie que yo estoy analizando. Por ejemplo, metano, por ejemplo, agua, por ejemplo, ahí el cielo es el límite. Y son todos los componentes, yo puedo ver todos los componentes que tengamos, ¿ya? Está de más decir que el R para los reactivos es menor a 0 y el R de los productos tiene que ser mayor a 0. Si tenemos un R igual a 0, implica que ese componente no reacciona, Como el nitrógeno delante. como el nitrógeno delante. Correcto. Correcto. ¿Ya? ¿Dudas o consultas, estimados, con este concepto? No, profe. Pregunta. ¿Por qué creen ustedes que se consideran o se ingresan componentes que no puedan reaccionar a un cierto sistema? Que a veces no se pueden sacar a lo mejor, como por ejemplo, o no es como necesario sacarlo, van a salir igual y no van a interferir. Cuando veamos la próxima, materia que viene inmediatamente después, que es la de balance de energía, te vas a dar cuenta que yo quisiera de No interfieren. todo corazón deshacerme de cualquier cosa que no reaccione. Y ahí te voy a explicar por qué. ¿Ya? Pero ¿qué otro motivo? Veámoslo desde el punto de vista másico. ¿Por qué otro motivo yo quisiera? Veamos esto. De nuevo, lo mismo que vimos anteriormente. ¿Por O qué sea, podría por ser eso que importante añadir o que permanezca el nitrógeno en esto? Para que no se alteren los porcentajes No. como indicador. Ya, ¿qué pasa si yo tuviese menos nitrógeno? Se llevarían los porcentajes, por ejemplo, de base seca, Ya, porque es menor el total. ya. Pero según lo que tú puedas ver aquí, ¿cuál es el componente que me interesaría que permaneciera bajo? De todos esos que están ahí. ¿Cuál creen ustedes? Que permanezca bajo el nitrógeno porque es un gasto energético innecesario. De hecho, por eso en algunos procesos se utiliza aire enriquecido, en el cual está con un mayor porcentaje de oxígeno que el aire normal. Sí, pero mira, yo ya tengo el nitrógeno. Tengo el nitrógeno, ¿ya? De lo que tengo aquí, de todos estos elementos que ya me están indicando el porcentaje, ¿qué porcentaje a mí me gustaría que permaneciese en un nivel bajo? Que si yo disminuyo la cantidad de nitrógeno, ese gas, ese gas
aumentaría su porcentaje. Y yo no quiero que aumente su porcentaje. ¿Cuál crees tú que sería? Monóxido. El monóxido. Yo no quiero que el monóxido aumente su porcentaje, porque es considerado un gas tóxico. Y la verdad es que es bastante penalizado. Estos dos, ¿ya? Liberarlos al ambiente, este está regulado. Está regulado por distintas, por el decreto 19.300, si mal no me equivoco, que es el que indica la cantidad de CO2 que puede liberarse a la atmósfera, ¿ya? En cambio, el monóxido yo esperaría que permaneciera bajo, lo más diluido posible dentro de esta nube que sale, porque así si alguien entra en contacto con ese gas, en teoría no debería morir tan rápido, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Ahora, el nitrógeno no es mucho mejor que el monóxido de carbono. Aviso inmediatamente que no es tampoco, pero la verdad es que esos gases de reacción se trata de que se vayan lo más a la atmósfera posible y se espera, ¿cierto?, que se disipen lo antes posible en la atmósfera, formando nuevamente parte de los gases de salida, ¿ya? En un proceso continuo de síntesis de amoníaco, mediante la reacción que aparece aquí, que como se darán cuenta ya está balanceada, se alimentan al reactor catalítico 40 moles por hora de hidrógeno y 12 moles por hora de nitrógeno, para obtener una corriente de salida de 8 moles de nitrógeno, 28 moles de hidrógeno y 8 moles de amoníaco. Determinar la razón molar de producción de estas sustancias. Utilicen la ecuación e indíquenme cuál es la razón molar de esta reacción química. Estimados, cuéntenme. ¿Cuánto vale el R del nitrógeno? Deberían ser los 12 moles que entran, o sea, bueno, los 8 moles que salen, menos los 12 que entran, Ya, y eso nos da menos 4. 4 moles por hora. ¿Cuánto es el R del hidrógeno? Del hidrógeno sería menos 12, 28 menos 40. Menos 12, ¿cierto? Y del amonio Aquí quedé. debería ser 8 moles, ¿cierto? Ah, ok. Porque estoy produciendo 8 moles. Solamente salen, ya, Y como sale nada más, es 8 menos 0, ¿ya? comprendo. Otra forma de verlo es que nosotros tenemos que el nitrógeno tiene un R de menos 4, coeficiente estequiométrico 1. ¿Cuánto es el coeficiente estequiométrico del hidrógeno? 3, o sea, debería ser 4 por 3, 12. ¿Cuánto es el coeficiente estequiométrico del amoníaco? 2, 4 por 2, 8, pero con signo positivo porque se está produciendo, ¿ya? Ya, tenemos lo que se denomina la velocidad de reacción, ¿ya?
¿Qué es el coeficiente estequiométrico del elemento S, en donde se requieren dos componentes, sigma sub S y R, ¿ya? Sigma sub S es el coeficiente estequiométrico del elemento S en la reacción química y R es la reacción, la velocidad de reacción, ¿ya? ¿Cómo se define R? Bueno, R se define como el R sub S dividido el sigma sub S, ¿ya? Ahora, se tiene lo siguiente también. Cuando estamos hablando de R, cuando estamos hablando de que esto es un reactivo, se añade a esta fórmula un signo negativo. Solo cuando S es un reactivo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el R de la reacción anterior que nosotros veíamos, si tomamos se me olvidó cuál es participante, el nitrógeno, ¿cierto? Sería R del nitrógeno dividido el coeficiente estequiométrico del nitrógeno, que en este caso es menos 4 dividido por 1. Esto me da 4 moles por hora. O sea que por cada hora esta reacción avanza 4 moles. ¿Cuál es la gracia del R? Y si se dan cuenta, los elementos que hemos visto hasta el momento, los indicadores, tienen un subíndice que indica la especie que yo estoy estudiando. ¿Por qué este no lo tiene? Bueno, porque se asume que si yo vuelvo a ver, por ejemplo, ahora la velocidad con el amoníaco, y lo vemos con el sigma del amoníaco, como es un producto, no le antepongo el signo negativo, es 8 dividido el coeficiente estequiométrico, que en este caso es 2. 4 moles por hora. ¿Ya? Es la velocidad, o viene a indicarnos, en este caso, cuántos moles, y aquí tiene todo el sentido del mundo, pedir que se hable en términos de tiempo, velocidad, ¿ya? Porque así a mí me da la idea de velocidad de reacción. ¿Con qué velocidad aparecen estos moles? Con 4 moles por hora. ¿Con qué velocidad desaparecen los de los reactivos? 4 moles por hora. Y así nos vamos trabajando este tema. ¿Dudas y o consultas con esto, estimados? No, mister. Pero en el ejercicio anterior igual como que no entendí muy bien cómo se sacaron los valores. Veamos el del hidrógeno. Recordemos que estos valores se calculan como los moles que salen. En este caso serían, ¿cuántos moles salen de nitrógeno, de hidrógeno? Salen 28. ¿Y cuántos ingresan? Ingresan 40. Negativo porque estoy consumiéndolos. Ah, ya.
Entonces, velocidad de reacción, aquí entra dentro. Reactivo limitante y conversión. Bueno, eso es algo que ya habíamos visto, ¿cierto? Cuando nosotros aquí tenemos una diferencia, bueno, esto primero que todo indica el avance o conversión de una reacción química, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo un reactivo que se consume completamente y el otro sobra, estoy hablando de que el que se consume completamente es el reactivo limitante, ¿ya? En la teoría, o sea, cuando yo tengo planteada una ecuación química, yo no tengo cómo saber cuál es el reactivo limitante. Eso me lo da el dato final, si se puede decir. Cuando yo obtengo que en los productos, en los gases de salida, en el flujo de salida, como lo quieran llamar, o dependiendo también el proceso que yo estoy analizando, cuando yo observo que en ese flujo existen partículas o moles del gas que entró, o de uno de los reactivos, ahí yo digo que ese está en exceso, ¿ya? También hago el análisis estequiométrico. O sea, si la reacción, por ejemplo, dice que tiene que entrar un mol, debería entrar, si entra un mol de cierto combustible y deberían entrar 1,5 moles de oxígeno, como lo veíamos anteriormente, si yo hago entrar 5 moles de oxígeno, ya estoy hablando de un exceso, y el otro se vuelve limitante, ¿ya? ¿Por qué yo tengo, yo hago o yo ingreso elementos en exceso? Es para garantizar de que, de que los componentes que yo estoy ingresando o que la reacción ocurra de la manera que yo quiero que ocurra. Me explico. En el caso que nosotros estábamos viendo de la quema de etano, nosotros agregábamos un 50% de exceso de oxígeno. ¿Qué pasa si yo hubiera añadido la cantidad estequiométrica? Si yo añado la cantidad estequiométrica, lo que iba a obtener es que el oxígeno y el combustible se iban a ir consumiendo al mismo tiempo, iban a ir disminuyendo. Cada vez que esa situación ocurre, el balance, ¿cierto? Lo que obtengo es que la reacción tiende más a producir monóxido de carbono, ¿ya? De nuevo, no lo intenten hacer, pero por eso cuando en las películas o en las series uno ve que una persona trata de poner fin a la existencia, ¿cierto? Encontrarse con San Pedro, lo que hace es ingresar en el garage, ¿cierto? Con puertas cerradas y todo cerrado, y echa a andar el auto. ¿Qué logra con eso? El motor empieza a consumir todo el oxígeno de la habitación, y como ya no tiene oxígeno con el cual reaccionar, o tiene muy poco, lo que ocurre, ¿cierto?, es que ya la producción de dióxido de carbono, que es un gas desagradable, pero no es letal, disminuye, y lo que ocurre, ¿cierto?, es que empieza a producir, ¿cierto?, monóxido de carbono, ¿ya? Por eso cuando yo estoy andando en mi auto de maneras, en un lugar abierto, en un espacio abierto, no tengo ningún problema y no existe ningún problema, porque tengo oxígeno de sobra, y lo que voy a producir, ¿cierto?, es solamente dióxido de carbono. Posiblemente produzca monóxido de carbono, pero en cantidades tan pequeñas que no es nocivo para nadie, ¿ya? En términos reales, ¿ya? Por eso también recuerden que no es conveniente
tener encendida la estufa. Por eso de repente, no sé si les pasará a ustedes, pero de repente con las estufas también empieza como que uno a marearse, ¿cierto? Y por eso no es recomendable tenerlas encendidas tanto tiempo, porque efectivamente, y se dice que seca el aire. No es que seque el aire, lo que hace es consumir el oxígeno en el aire y cada vez te queda menos oxígeno. Lo que hace, obviamente, que empieza a liberar mayor proporción de monóxido de carbono. El porcentaje de monóxido de carbono aumenta en el producto, en el gas final. ¿Ya? Entonces, así es como yo determino el reactivo limitante. Y la conversión se calcula, bueno, ya la hemos visto, ¿cierto? En términos estrictamente, lo que entra menos lo que sale. ¿Ya? Aquí este tema sale únicamente para los reactivos, no para los productos, para los reactivos. ¿Ya? ¿Dudas o consultas, estimados aquí? ¿No? Esta se me coló, no sé por qué pasó ahí. Pero... Rendimiento fraccional. ¿Ya? Ya. Nosotros tenemos, ¿cierto? Lo que era la razón molar de producción de una sustancia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros hacemos el análisis primero estequiométrico. Entonces nosotros decimos, mire, veamos la reacción del amoníaco que nosotros estábamos viendo anteriormente. N2 más 3 veces el hidrógeno me va a producir 2 veces amoníaco. ¿Ya? A nosotros nos dicen que ingresan 40 moles por hora de hidrógeno e ingresan 12 moles, sí, 12 moles por hora de nitrógeno. Estos producen 28 moles por hora de hidrógeno. En la salida también se evidencian 8 moles por hora de nitrógeno y se evidencian 8 moles también de amoníaco. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el R del amoníaco? 8. ¿Ya? Pregunta, en las condiciones planteadas en el ejercicio, ¿cuánto es la cantidad de amoníaco que debió haberse producido? Hay que analizarlo, ¿cierto? Entonces, nitrógeno más 3 hidrógeno produce 2 amoníaco. Estequiométricamente,
nosotros tenemos, ¿cierto?, que ingresan 12 moles por hora. Aquí ingresan 40 moles por hora. Supongamos que voy a hacer reaccionar los 12 moles por hora de nitrógeno. Los 12. ¿Cuántos moles reaccionarían del hidrógeno? 36. 36, ¿cierto? 12 moles. Esto produciría 36. ¿Y cuánto produciría de amoníaco? 24. 24, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el R máximo que puede obtener de amoníaco? Los 24 moles. 24 moles por hora. Entonces, ¿cuál es el rendimiento fraccional en relación al nitrógeno? En este caso, donde Q va a ser el nitrógeno. 33%. O 0,33, como lo quieran ver. Lo que realmente se produce y la máxima cantidad que debería haber producido en las condiciones que me menciono. ¿Dudas y o consultas, estimados? Bueno, aquí nos dice que la reducción de un mineral de magnetita, Fe3O4, a hierro metálico puede efectuarse haciendo reaccionar el mineral con gas hidrógeno. Las reacciones que ocurren son las que se describen ahí. Cuando se alimenta a un reactor 4 moles por hora de hidrógeno y 1 mol por hora de Fe3O4, se obtiene una descarga en estado estable de 0,1 moles de magnetita y 2,5 moles de hierro, junto con otras sustancias. Calcule la descarga completa del reactor. ¿Ya? Vámonos al break y a la vuelta resolvemos este ejercicio. Vale, profe. ¿De cuánto el break? 10 minutos. Ya, estimados. Entonces, vamos viendo. Nos dicen que tenemos la reducción de un mineral que es magnetita. Y puede efectuarse haciendo reaccionar con hidrógeno. Claramente gaseoso. Nos dicen que pueden ocurrir de dos formas. La reducción Fe3O4
más O2, más H2, perdón. Y esto produce 3FeO más H2O. Y que luego el FeO, lo voy a anotar un poco más abajo, ¿ya? Más el mismo gas hidrógeno, va a producir hierro metálico, ¿cierto? Más H2O. ¿Ya? Ahora, nos dicen que al reactor se alimentan 4 moles por hora . 4 moles por hora de hidrógeno, 1 mol por hora de magnetita. ¿Ya? Entonces que al final se van a obtener 0,1 moles por hora de magnetita y 2,5 moles por hora de hierro, ¿ya? Junto con otras sustancias. Calcula la descarga completa del reactor. Ya. Primero que todo, ¿cuántos moles de magnetita reaccionan si tenemos esos valores que aparecen ahí y que nos lo está indicando el enunciado? 0,9. 0,9 moles. Muy bien. Vamos acá, 0,9 moles por hora. ¿Ya? ¿Cuántos moles de hidrógeno van a reaccionar en esta primera reacción? Serían 0,9 igual. 0,9 igual. Muy bien. ¿Cuántos moles de gustita se van a producir? Gustita, por si acaso, es este. 2,7. 2,7, muy bien. Esto por hora, ¿cierto? Por hora, aquí va la S, ¿cierto? Y este por hora también. ¿Y de vapor de agua? 0,9 igual. 0,9 igual. Muy bien. Ya. Entonces, ¿cuánto hidrógeno nos sobra? Nos sobra en este caso 3,1 moles por hora. Eso es lo que no reacciona en la primera reacción. ¿Ya? Y producto, ¿cierto?, de tanto de gustita como de vapor de agua es lo que efectivamente reaccionó, debido a que no se registra que inicialmente hubiera más. ¿Ya? Entonces, gustita, ¿con cuánto partiríamos? Partiríamos con 2,7 moles por hora de gustita. ¿Ya? Partiríamos también con 3,1 moles por hora de hidrógeno, ¿ya? Y partiríamos también con 0,9 moles por hora de vapor de agua. Ya nos dijeron que el hierro produce, yo obtengo los productos 2,5 moles de hierro, ¿ya? Si se pueden dar cuenta, no, está bien, estaba bien aquí. Ahí. Si se dan cuenta, todo tiene coeficiente estequiométrico de 1 en toda la segunda reacción. Por ende, si yo produzco 2,5 moles de hidrógeno, de hierro, también voy a producir o voy a hacer reaccionar 2,5 moles de gustita, de hidrógeno, y voy a producir también 2,5 moles de agua o vapor de agua. Entonces,
Moles de Gustita que reaccionan, 2,5. Moles de hidrógeno que reaccionan, 2,5. Moles de vapor que reaccionan, 2,5, o que se producen en realidad, moles por hora. Moles, entonces, ¿cuánto viene siendo el total de todo esto? Ahí sí. Gustita yo voy a tener finalmente 0,2 moles por hora, porque se están consumiendo. De hidrógeno voy a tener 0,6 moles por hora, porque se están consumiendo. Hierro, 2,5 moles por hora. Y finalmente, de vapor de agua voy a tener 3,1 moles por hora. Entonces, ¿cuánto estoy? Profe, ¿no sería 3,4? 3,4, gracias. ¿Y cuál nos falta? Bueno, también nos falta los 0,1 que sobran de magnetita. Entonces, el producto final o la producción final que voy a tener es 0,1 mol por hora de magnetita, 0,2 moles de gustita, 0,6 moles de hidrógeno, 2,5 moles de hierro y 3,4 moles de vapor de agua. ¿Ya? Vapor de agua e hidrógeno salen en forma de gases, hierro, gustita y magnetita salen en forma sólida. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas, estimado? De mi parte no, profe. No, profe. Ya. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de los balances energéticos. Mucho hemos hablado de lo que, desde el punto de vista de reacciones químicas, de que yo tengo un reactivo, ¿cierto? Que yo poco menos lo junto con otro y ¡zas! Aparece un producto. Yo ingreso un reactivo y ¡pum! Aparece un producto. Yo ingreso un reactivo y existe una conversión, ¿cierto? Un avance, todo. ¿De qué? Pero ¿de qué depende eso? Porque a veces lo de la conversión no depende de temas, no es como una situación como de, ¿sabes qué? A mí se me ocurrió que esta cuestión sea así. No. En muchas ocasiones, estos temas ocurren, ¿cierto? Desde un punto de vista de que yo tengo un cierto proceso que tiene demanda, ¿cierto? De producción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo quiero producir la mayor cantidad y la verdad es que para eso necesito energía. Muchas reacciones químicas, como veíamos en química aplicada, requieren de energía. Y como veíamos en química aplicada también, existe lo que se denomina la entropía y entalpía en esas reacciones. Ahora hay que agregarle un nuevo componente a todo esto, porque antes nosotros estábamos muy cómodos hablando, ¿cierto?, de los reactivos, hablábamos de reactivos, ¿cierto? Hablábamos de productos, jajaja, todos felices, pero ahora nos falta hablar de un tema bien importante que es
las temperaturas a las cuales ingresa un cierto reactivo y las temperaturas a las cuales salen los productos, ¿ya? El proceso está diseñado y pensado para así ocurrir. Entonces, el esquema para poder construir o para poder revisar lo que es el plano de las reacciones químicas, ¿cierto? Y los procesos reactivos y los que no son reactivos también, para verificar el balance energético, es este. Normalmente yo tengo los reactivos a una cierta temperatura. Entonces lo que yo hago es identificar la energía que tiene asociado esto, ¿ya? Y los considero, ¿cierto? Y verifico cuánta energía, cuál es el delta de energía requerido para llevar estos reactivos a esa temperatura. En estricto rigor, con eso estoy diciendo que los reactivos ingresan con esa cantidad de energía, ¿ya? Ahora bien, en la reacción química yo puedo producir o requerir energía. Si es un proceso exotérmico, la reacción produce energía, y si es un proceso endotérmico, la reacción requiere energía. Entonces, yo voy a tener la temperatura o energía que traen los reactivos, inherentemente por estar a una temperatura. Yo voy a tener la temperatura que produce o requiere la reacción química. Y finalmente, yo tengo que ver a qué temperatura salen o requiero que salgan los productos. Claramente, los productos van a salir a una temperatura que a mí me acomode. Dos cosas bien importantes. No siempre los productos salen a la misma temperatura. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán de termodinámica, cada componente tiene su propio calor específico. Entonces, básicamente, existe una cantidad de energía ahí, muy grande, pero existe una cantidad, en donde los productos van a tener, ¿cierto?, que lanzar, por decirlo así, van a tener que lanzarse, ¿cierto?, y capturar esa energía. Entonces los distintos componentes vienen, toman esa energía y empiezan a elevar su temperatura. Entonces van a haber algunos que van a llegar a una temperatura muy alta y existen otros que van a ir más lentos porque su calor específico es muy alto. Entonces demoran más o requieren mayor cantidad de energía para poder alcanzar, ¿cierto?, una cierta temperatura. ¿Ya? Elevar 100 grados Celsius de cobre no es lo mismo que elevar 100 grados Celsius de agua. No requieren la misma cantidad de energía. ¿Ya? Entonces, aquí es donde uno hace un análisis de lo que se denomina, ¿cierto?, el balance energético. ¿Cuánta energía sale? ¿Cuánta energía entra? Y yo con eso analizo, ¿cierto? Hago un barrido y veo si es mayor o menor a cero. Entonces, la energía de los productos, ¿ya?, menos la energía de los reactivos,
y menos la energía, o mejor dicho, más. Vamos viendo esto. Energía de, de las reacciones químicas. ¿Ya? ¿Por qué más? Porque si ustedes se recuerdan de termodinámica, los reactivos, yo esperaría que vinieran con una cantidad negativa de energía, o sea que vienen ya con un cierto nivel energético, pero como está ingresando al proceso, se va a considerar, perdón, sí, negativo. Me contradigo yo solo, mira. Entonces tenemos cierto, y bueno, también. Aquí sí más, si es endotérmico, etc. Entonces aquí uno evalúa si es mayor o menor a 0. ¿Qué pasa si esta suma de aquí es mayor a 0? Significa, si esta suma de aquí es mayor a 0, significa que se requiere, o digámoslo de esta manera, la energía ingresada, o sea, la energía que tiene los reactivos y que produce la reacción química, es insuficiente para producir los productos a la temperatura indicada. ¿Ya? No quiere decir que la reacción no pueda producirse, ¿ya? Pero eventualmente va a implicar que, si yo digo que, por ejemplo, X producto requiere estar a 1000 grados Celsius, y si esto me da mayor a 0, quiere decir que a lo mejor va a llegar a 700. No quiere decir que la reacción no se produce, pero quiere decir que no va a tener el output, la salida que yo requiero, ¿ya? ¿Qué pasa cuando esto es menor a 0? Quiere decir que el sistema produce más energía de la requerida. ¿Ya? Entonces, si esto me da negativo, quiere decir que yo tengo energía en exceso. ¿Cuál es, si nosotros tenemos el primer caso, quiere decir que yo tengo que entregar incluir una fuente energética en el proceso para que esto no, esto produzca, ¿cierto?, el efecto requerido, ¿ya? ¿Y cuánta energía tengo que ingresar al sistema? Bueno, el valor que me dé. Supongamos que me da 800 kJ. Perfecto, me dieron 800 kJ. Positivo. Entonces quiere decir que yo le tengo que entregar al sistema 800 kJ de alguna manera para que los productos salgan a la temperatura deseada. ¿Qué significa que esto me dé negativo? Fácil. Que supongamos que me dé menos 500 kJ. Quiere decir que el proceso para para elevar la temperatura, la energía disponible para que los productos se calienten, van a estar a una temperatura, van a tener mayor cantidad de energía que la que yo requiero.
Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo requiero que un producto salga a 500 grados Celsius, por decir una temperatura, no van a salir a 500, sino que van a salir a 700. Porque van a tener energía de sobra, pues entonces llegan y es re fácil porque se calienta nomás. Entonces, ¿cuál es la idea? Ingresar algún componente que extraiga ese calor. Entonces ahí es donde entran los intercambiadores de calor, ahí es donde entran a jugar las cargas frías, ahí es donde entran a jugar un montón de elementos que permiten disminuir la temperatura del sistema con el afán de que salgan todos los productos a una temperatura. Es virtualmente imposible que todas las temperaturas salgan a la misma, al valor que teóricamente se tiene, pero que se aproximen lo más posible, ya sea por arriba o por abajo. Este es el esquema que nosotros tenemos que seguir en estos casos. ¿Dudas o consultas, estimados? No, profe. Entonces, ¿qué elementos necesito para poder hacer estos cálculos? La entalpía de formación y la capacidad calórica. ¿Ya? La entalpía de formación, como ustedes pueden ver acá, es la entalpía que tiene asociado un cierto componente a 298,15 grados Kelvin. ¿Ya? Esa es esa viene siendo como la base. Ahí es donde yo hago todos los cálculos, en base, en referencia a los 298,15. Entonces, si quiero aumentar la temperatura, no me importa en qué temperatura esté, yo voy a primero llegar a 298 y voy a hacer los cálculos relativos a los 298 grados Kelvin. 25 grados Celsius para quienes quieran tener esa relación. Entonces, yo primero los reactivos, si están más calientes, los llevo a 28,5, a 298,15, perdón, 25 grados Celsius. Hago todos los cálculos a 298,15 y después veo cuánta energía tengo disponible en esta temperatura. Y después voy viendo cuánto se requiere para calentar los productos. ¿Ya? Y cómo consumen o cómo portan energía a todos estos sistemas o estos componentes, con la capacidad calórica. ¿Ya? Que se calcula según lo que ustedes están viendo acá. Hay tablas termodinámicas como la que ven aquí, en donde tiene el valor de C sub P, el cual se calcula, al traspasarlo, ¿cierto? Aquí no se alcanza a ver, pero por si acaso, C sub P se calcula como A más B por T y más C partido T al cuadrado. ¿Ya? Como ustedes pueden notar, C sub P tiene valores de Joule dividido mol por grado Kelvin. ¿Ya? Y también tiene particularidades. Con el fin de que yo pueda reportar estos componentes en estas tablas, yo voy a tener, ¿cierto?, que A es entregado en el valor que aparece. 23,64. B, yo lo voy a entregar como 47,87. Pero el valor reportado en la tabla está multiplicado por 10 a la 3. Entonces, ¿cuál es el valor de B que yo voy a utilizar? Si estoy analizando el metano, entonces ese va a ser 47,87 por 10 a la menos 3. Ese es el valor que yo utilizo para los cálculos, porque en la tabla está reportado por 10 a la 3. ¿Ya? Algo similar ocurre con C. ¿Ya? El valor de C, para poder utilizarlo en la tabla, aparece C
por 10 a la menos 5, o sea que al valor real lo multipliqué por 10 a la 5, a la menos 5. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor que yo tengo que utilizar? Menos 1,93 por 10 a la 5. Profe, disculpe, Dígame. ¿podría explicar de nuevo por qué el cambio de signo acá? Por cambio de signo. Día a la 5 en vez de día a la menos 5, con el C, y con el B al revés. Lo que pasa es que cuando tú reportas estos valores, si te das cuenta, si calculamos eso, va a ser algo así como 0,004787. Una cosa por el estilo. Lo mismo pasa con todos los valores, ¿ya? Por ejemplo, el del monóxido de carbono es 0,00, ahí sí sería 0,0041 Joule por mol Kelvin, el valor de B. El punto es que estos valores tienen más o menos ceros, si se puede decir, dependiendo del compuesto. Entonces, para unificar eso y presentarlos todos en una estructura más o menos similar, en las tablas, si tú te das cuenta, aparece B por 10 a la 3. ¿Qué quiere decir eso? Que al valor que tiene realmente el valor real, yo lo multipliqué por 10 a la 3 para que sea reportable en esta tabla. Y al valor de C, yo también lo reporté, lo cambié. Para que sea reportable, lo multipliqué por 10 a la menos 5. Entonces, el valor que está ahí está multiplicado por 10 a la menos 5. Para utilizarlo en la fórmula de interés, yo necesito multiplicarlo entonces por 10 a la 5. Y ese es el valor que yo tengo que usar en la ecuación. Ya, sí, sí, ahí entendí, profe. Gracias. Uh-huh. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo se calcula la entalpía en estos casos con reacciones químicas? La entalpía, o el delta H, se va a calcular como el delta H cuando yo voy de una temperatura a otra. Yo voy a tener, ¿cierto?, que va a ser la temperatura inicial hasta la temperatura final de A más B por T más C dividido T cuadrado, todo eso en dt. Esos son los elementos que yo tengo que hacer. Entonces, yo tengo que llevarlo desde una temperatura alta a 298,15 primero. ¿Ya? Luego, calculo el delta H de la reacción a 298 grados Kelvin. Entonces, tengo que utilizar este valor de acá de la manera que nosotros hemos visto que se utiliza. Considerando la reacción química, tengo que considerar los coeficientes estequiométricos, ¿ya? En donde yo voy a tener, supongamos la misma reacción que hemos visto ya durante la clase, ¿cierto? N2 más 3H3, y eso produce, ¿cierto?, 2NH3. Entonces, supongamos que yo quiero calcular la entalpía que produce esta reacción. Lo que voy a hacer, ¿cierto?, es calcular
2 veces el delta H de formación a 298 del NH3 menos delta H de formación a 298 del nitrógeno y menos 3 veces el delta H de formación a 298 del hidrógeno gaseoso. ¿Ya? Esos son los tres. Así calcularía la entalpía de esta reacción química. ¿Ya? Entonces, eso me va a dar la energía que yo produzco o requiero si es que estoy utilizando, ¿cierto? Estoy empleando una reacción química de este tipo. ¿Ya? ¿Dudas o consultas, estimados? No, profe. ¿Cómo desarrollamos un balance de energía? Lo primero que tenemos que hacer es identificar los componentes que ingresan al proceso. Lo segundo que tenemos que hacer es identificar a las temperaturas que ingresan los componentes. ¿Ya? Lo tercero es calcular la energía disponible por parte de los componentes que ingresan. Lo que nosotros veíamos, ¿cierto? Delta, utilizando la integral. Entonces calculamos temperatura inicial viene siendo a la temperatura que ingresa dicho componente y la temperatura final es 298,15 o 298, no tengo problema con ese 0,15. ¿Ya? Eso me da la energía que yo tengo disponible por parte de los reactivos. Posteriormente, nosotros determinamos si este proceso tiene reacciones químicas asociadas. O sea, este punteo sirve si tenemos un sistema reactivo o si tenemos un sistema no reactivo. No hay problema. Entonces ahí realizamos el balance de materia a partir de reacciones químicas. ¿Ya? Determinamos la reacción, la energía que de la reacción química de existir, ¿cierto? E identificamos la temperatura de los productos, a cuánto sale cada producto. Y luego determinamos la energía para cumplir con los requerimientos de temperatura. O sea, lo que les decía, que la temperatura, si un componente necesita salir a tal temperatura, ¿cuánta energía requiere? ¿Ya? Y luego comparamos la energía que tengo disponible y la energía que yo requiero para los productos. Y eso yo lo analizo y hago y reviso. Mira, los reactivos vienen con tanta energía, la reacción química produce tanta energía, lo que me da un gran global, la sumo. Los productos requieren, para llegar a la descripción energética que yo tengo, requieren esta cantidad de energía, lo cual hace que los productos, ¿cierto? Los productos, ¿cierto? Eleven su temperatura y comparo. Mira, necesito esta energía para elevar los productos a la temperatura deseada. Y tengo disponible esta energía. ¿Esta es mayor que esta? Si la respuesta es sí, tengo que añadir mayor cantidad de energía con una fuente externa. Puede ser con combustión, energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Esta energía es menor que
¿La de los reactivos y la reacción química? Sí. Eso entonces quiere decir que yo le tengo que extraer energía, o en su efecto, que también es carta, al momento de salir los productos del reactor, yo los dejo reposar un poquito, les dejo que baje la temperatura de manera natural, y luego los sigo utilizando en los procesos siguientes. ¿Ya? Eso se puede realizar si solo si el aire o el ambiente circundante no entorpece el producto que yo estoy buscando. Si lo entorpece, entonces no puedo hacer eso. Tengo que extraerle la energía de otra manera. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas con esto, estimados? No, profe. Pregunto, ¿qué pasa si yo tengo reactivos que están a temperaturas más bajas que 298,15 o que 298? ¿Necesitarían más energía para reaccionar? Al final de cuentas, la energía que yo normalmente contabilizo como energía a favor, lo que ocurre entonces es que no está a favor, sino que está en contra. Ese delta me va a dar negativo, o me va a dar que no lo considero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿O qué se obtiene ahí? Que voy a requerir aún más energía para elevar la temperatura de los productos. ¿Ya? Segunda ¿Profe? pregunta, dígame. ¿Y eso significaría así como un proceso más? Como te digo, añadirle energía de alguna otra forma. Puede ser combustión, extraer energía de algún otro proceso aledaño, ¿cierto? Que libere exceso de energía y que tú puedas rescatar y utilizarla para otra cosa. Energía eléctrica. Ya. Ahí depende del proceso que tú estés viviendo. ¿Ya? Pregunto ahora, ¿qué pasa en un proceso en donde yo no tengo reacciones químicas? O donde eh, yo tengo productos que no, yo tengo procesos físicos, en donde solo tengo cambios de forma, no tengo cambios ni de producción ni de consumo de reactivos, y tampoco espero mucha elevación de temperatura. ¿Qué creen que podría ocurrir ahí? No hay una reacción, o sea, el producto queda igual, entrada y salida. Ya, pero ¿qué pasa con la energía? ¿Se mantiene? Básicamente, esa energía tiende a perderse. Se busca elevar obviamente la temperatura de los productos, pero se invierte mucha energía en elevar la temperatura del ambiente. ¿Ya? El sistema solo se autorregula.
tiende a ser maravilloso. Entonces, si el sistema no requiere o no busca eso, lo que normalmente ocurre es que se eleva la temperatura del producto, ¿cierto? De lo que está alrededor. Ese es un gran problema que nosotros tenemos en términos, por ejemplo, de molienda, ¿ya? Yo le inyecto energía al sistema, energía eléctrica se consume, ¿cierto? Y hace que se eleve la temperatura del sistema, causando, ¿cierto?, una elevación de temperatura de lo que está alrededor, menos del mineral. Eventualmente eleva su temperatura, sí, pero no tanto como lo elevan, por ejemplo, las bolas de molienda o los liners. Y eso causa, ¿cierto?, que fallas en el molino, para que lo tengan en consideración, ¿ya? Entonces vamos viendo cómo aplicamos este balance de energía, ¿cierto?, en este manual, ¿cierto?, este paso a paso, en un caso, ¿cierto?, común. Dice, se está diseñando un proceso de reducción de mineral de hierro para reducir Fe2O3, más conocido como hematita, con carbono sólido, carbón sólido. Los reactivos se mezclan formando briquetas y se alimentan a 25 grados Celsius, o sea que esa es la temperatura con la que viene. Continuamente en un horno mantenido a 1000 grados Celsius por una fuente externa de calor. O sea, hay una fuente externa que mantiene este horno a 1000 grados Celsius. Los productos de reacción se descargan a 1000 grados Celsius. El gas del producto de la reducción contiene 0,9 de monóxido de carbono y lo que sobra, ¿ya?, o el balance, es dióxido de carbono. Los sólidos del producto consisten en una mezcla de hierro y carbono en una proporción molar de 10. ¿Ya? O sea que por cada un átomo de carbono, por cada mol de carbono, yo tengo 10 moles de hierro. ¿Ya? ¿Cuánto calor se debe proporcionar al proceso? Copien eso primero y después vemos cómo resolver. Ya. Entonces, vamos viendo. ¿Qué es lo primero que teníamos que hacer según lo que el punteo este que teníamos? ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es identificar los componentes que ingresan al proceso. Entonces tenemos reactivos, hematita y carbono. Y tenemos también productos, que son hierro, carbono, monóxido y dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Identificamos la información termodinámica de cada uno de ellos. ¿Ya? El delta H de reacción del carbono es 0 y del hierro alfa es 0. ¿Por qué? Porque es natural que a 298,15 grados Kelvin estos son los que son estables, por decirlo de esa manera. Entonces, para poder calentar el hierro o para poder calentar el carbono o llevarlo a esta temperatura, bueno, lo natural es que estén a 298 grados Kelvin, ¿ya? Y para calentarlo, ¿cierto?, tenemos estos de aquí, ¿cierto?, que son los valores del C sub P que nosotros veíamos anteriormente. Darse cuenta, eso sí, ya, esto también está por grado Kelvin, pero darse cuenta de lo siguiente. El delta H de formación está reportado normalmente en kilojoule por mol, mientras que los valores de C sub P están reportados en joule por mol. Entonces, cuando ustedes los calculen, fíjense en eso, porque puede causar problemas de cálculo después. ¿Ya? Un error de arrastre más o menos importante. Porque aquí a lo mejor ustedes van a obtener un cierto valor,
voy a inventar, 428 negativo, y aquí este les va a dar 10.500. Sí, pero son 428 negativos, pero por 1000. Entonces, este siempre va a ser, o este sigue siendo mayor que el otro, ¿ya? Entonces, primero identificamos los componentes que ingresan al proceso y hacemos también la pega de revisar cuál es la información termodinámica de cada uno de estos componentes. Lo siguiente es revisar a qué temperatura entran y salen los distintos componentes, ¿ya? Ingresan a 298,15 los elementos de entrada y salen a 1000 grados Celsius, 1273,15 Kelvin, ¿ya? En ese caso, nosotros nos estamos ahorrando de calcular la entalpía que ingresa o la energía disponible calórica que tienen los reactivos. ¿Ya? Pero sí tenemos que calcular la energía producida o obtenida de la reacción y la energía que requieren los productos para calentarse. Entonces, identificar las temperaturas a las que ingresan los componentes. Calcular las energías disponibles por parte de los componentes que ingresan. Debido a que los componentes ingresan a 25 grados Celsius, no traen energía, por lo que la energía que ingresa es 0, por este concepto, ¿ya? Determinar si el proceso tiene reacciones químicas asociadas. Sí las tiene. Eventualmente tiene dos reacciones químicas. Una que sirve para producir monóxido de carbono y una que sirve para producir dióxido de carbono, ¿ya? Entonces tenemos esas dos reacciones que sirven para el análisis. Posteriormente a eso, nosotros realizamos las reacciones químicas que son parte de este balance a partir de los gases de salida. Entonces, molarmente, nosotros sabemos que el monóxido, tenemos 90 de monóxido y 10 de dióxido. Entonces empezamos a construir todo al revés, en este caso, ¿ya? Considerando los coeficientes estequiométricos, ¿cierto? Y todo lo que esto conlleva. Entonces, como tenemos estas relaciones estequiométricas, cada componente nosotros lo vamos revisando. Como en la salida no se reporta hematita, asumimos que se consume todo, ¿ya? Y dependiendo de lo que nos dice el problema inicialmente, básicamente vamos a estar viendo lo que está aquí en los productos, ¿cierto? Y además nos dicen que el hierro que aparece y el carbono de exceso salen y tienen una proporción de 18,15, ¿ya? Entonces, al final de todo, yo tengo que quedarme con una cierta cantidad que respete esa razón entre carbono y hierro, ¿ya? La relación de 10 molar. Entonces, básicamente, los productos van a tener carbón, hierro, monóxido, dióxido de carbono. Y ahora tengo que ver cuánta energía voy a requerir para calentar eso. Y también la energía requerida por la reacción química. Entonces, nosotros tenemos información de estas reacciones químicas, ¿ya? A partir de esa información yo voy construyendo cuánto voy a tener de cada uno, lo voy multiplicando, dividiendo según cómo se dé. Entonces, la primera reacción va a tener, por lo que se ve aquí, va a tener un requisito
tengo que añadirle 476,3 kilojoule por mol. Mientras que la segunda reacción va a tener un requisito energético de 222,8 kilojoule por mol. La pregunta que cae de cajón es, ¿por mol de qué? Y la respuesta que cae de cajón es por el material que sea el más importante. En este caso, la hematita. ¿Ya? Entonces, esa es la energía que la reacción química requiere. Ahora, lo que hacemos es determinar la energía para cumplir con los requerimientos de temperatura. Entonces, con los C sub P que nosotros tenemos, los valores de C sub P, calculamos el delta H que yo tengo por mol. ¿Ya? Porque lo tengo que llevar de 298 a 1273,15 o a secas Kelvin. Entonces aquí tengo todos los requerimientos, ¿cierto? Para los distintos componentes que nosotros vemos aquí en kilojoule, a secas. ¿Ya? Aquí en esta última columna está. Y como resultado tenemos, ¿cierto? Que ingresa 0 kilojoules, ¿ya? Por parte de la reacción, de los reactivos, ingresan a temperatura ambiente. La energía que de las reacciones químicas es endotérmica y requiere 15.774,33 kilojoules. Y la energía para llevar los productos a la temperatura deseada, 1000 grados Celsius, 1273,15 grados Kelvin, es de 5.990,21 kilojoules. El balance energético, entonces, la suma de todo esto, nos da 21.764,55 kilojoules. Lo que quiere decir que esa cantidad de energía yo se la tengo que ingresar al sistema de alguna otra forma para alcanzar esa temperatura. ¿Ya? Y si se recuerdan, dice el ejercicio, el enunciado dice que los productos, que se ingresan a un horno mantenido a 1000 grados Celsius por una fuente externa de calor. Y esa fuente externa, entonces, debería entregar 21.764,55 kilojoule por hora. ¿Dice por ahí? Bueno, dice continuamente. Para alcanzar, ¿cierto?, el requerimiento energético que aquí aparece. ¿Dudas y o consultas, estimados? Profe, yo tengo una duda más que nada de concepto. Bien. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, tenía entendido que en el caso que hubiera un exceso de aire o de oxígeno, siempre se producía una combustión completa, que es con dióxido de carbono y no con monóxido de carbono. Pero la producción de monóxido de carbono también va a depender, por ejemplo, del rendimiento propio de la máquina. En este caso, la máquina, aunque tenga exceso de oxígeno, igual va a producir un porcentaje
de monóxido de carbono. Lo que pasa es que en este caso no se tiene esa información. Yo no tengo información de las condiciones de oxígeno o de alimentación de aire. Pero en la producción, y aquí es algo súper importante que lo tienen que tener, cuando se produce los procesos de reducción de hierro, esto no tienen por qué saberlo, pero qué bueno que preguntaste para poder decirlo. En la producción de hierro se intenta producir monóxido de carbono. Se dan las condiciones al proceso para producirlo. ¿Por qué? Porque así añado un segundo agente reductor a la mezcla. Lo mismo que hace el carbono, lo puede hacer el monóxido de carbono. Con otras condiciones, con otro rendimiento, tal vez, sí, pero lo puede hacer, que al final de cuentas es lo que uno espera. Entonces, el proceso, ¿cierto? Si yo le añado, yo le doy condiciones de presión de oxígeno, de temperatura, cosas por el estilo, ¿para qué? Para producir monóxido de carbono. Y así el monóxido de carbono también me ayuda a reducir la hematita. ¿Más dudas y o consultas? No, profe, de mi parte no, No, por lo profe, menos. tampoco. Perfecto. Ya. Entonces dejamos esta clase hasta aquí, porque lo otro que pensaba, ¿cierto?, era que realizaran otro ejercicio, pero ya no tenemos mucho tiempo, así que no alcanzamos. Y eso, la próxima semana vamos a hacer ejercicio, 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 ejercicio. Así que ahí vamos a soltar la mano con este tema y también esperando para el certamen, que si mal no me equivoco, la semana subsiguiente, ¿no? ¿Cuándo es? ¿O cuándo es? Aprovechemos de revisar, ¿cierto? El certamen number 1 de esto es el Era la semana que viene, parece, profe. 4 de octubre. Porque el lunes que viene después es feriado. Claro. Hoy día estamos a 27. Supuestamente hoy día veíamos. Ya. Entonces vamos a hacer un cambio. Próxima semana ejercicios. Y la semana que está entre la semana de vacaciones y el feriado, hacemos el certamen. ¿Ya? Ya, profe, sí. Ya. Y lo otro, al aula, en la parte de información general, le subí un libro que se llama Balances de Materia y Energía de Reclaitis. ¿Ya? Es un libro antiguo, pero que es bastante claro y, seamos honestos, también es el que está en español que habla de esta materia. Entonces, para que lo tengan en consideración y para que lo puedan utilizar de la manera que más les convenga. Eso, estimados, cuídense y nos vemos la próxima semana. Ya, profe, gracias. Gracias, Hasta profe. luego, Chao. profe. Cuídense, profe. Nos vemos. Nos Ya, profe, que vemos. esté bien. Hasta luego.